Muy buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga grandemente. Amén. Siempre. Hoy retomamos nuestra lección número 7, Cristianismo de la vida diaria. Por favor, abramos nuestras Biblias, nuestras notas también. Gracias. ¿Qué haríamos sin el departamento técnico? Bien, Cristianismo de la vida diaria, y hoy concluimos nuestra lección número 7, venciendo el desánimo y desarrollando optimismo desde el punto de vista bíblico. Y hemos visto en esta lección, para recordar, porque hicimos una pausa para la actividad que teníamos, así que recordemos, hablamos acerca de qué queremos decir con optimismo. No es simplemente lo que dicen para no señalar a nadie en particular, lo que dicen hoy defendiendo el pensamiento moderno, que tiene que ver con sonreír, mirarte al espejo, sonreír, decirte que eres muy bueno, eres muy inteligente, eres muy guapo, eres muy fuerte, y salir a la calle simple y llanamente con esa convicción. Olvídate de todo lo demás, tú eres lo máximo. Ese no es el optimismo bíblico. Así que luego entramos a la naturaleza del optimismo bíblico y vimos que sí, aunque la palabra no aparece de manera textual en la Biblia sí nos enseña a vivir la vida con alegría, a vivir la vida con paz, con tranquilidad, y todo esto se va a reflejar en nuestra actitud respecto a cómo afrontamos la vida. Podrán venir cosas fuertes en lo negativo, adversidades, pruebas, pero en medio de todo ello nosotros vamos a poder mantenernos firmes, vamos a sostener el ánimo, vamos a poder aferrarnos a nuestra fe y vamos a estar convencidos de que venceremos. Ese es el optimismo bíblico. Y dígame si lo que acabo de repasar es o no es lo que enseña precisamente la Escritura. Por supuesto que sí. Entonces decíamos que esta lección se trata de entender qué no es optimismo según la Biblia, qué es optimismo bíblicamente, y teniendo esa convicción entonces poder vencer el desánimo. Para poder vencer el desánimo, también vimos que tenemos que vencer la culpa, y la culpa tiene que ver con esa acusación permanente de nuestras conciencias cuando están alimentadas adecuadamente por la Biblia. Pero también dice la Escritura, si nuestros corazones a veces no nos señalan, pues mayor que nuestros corazones es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros creemos que posiblemente hay paz y todo está bien, la Biblia nos vuelve a recordar, nos vuelve a poner frente al espejo de la realidad y decirnos: tienes que ponerte en paz con Dios, tienes que ordenar tu casa, como le dijeron a aquel rey de la antigüedad. Así que cuando entendemos eso, ¿qué hacemos? Tenemos la oportunidad, sea cual sea nuestro pecado, sea cual sea el sentimiento de culpa, de poder superarlo a través de confesarlo a Dios y aceptar, recibir, entender ese perdón. Pero también hablamos de sentimientos de culpa que nacen de un concepto erróneo que no está fundamentado en la Biblia, donde Dios ya nos ha perdonado, pero nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Entonces cargamos con un peso innecesario. Si Dios ha limpiado nuestro pecado, ha borrado nuestro pecado, no debe haber ya más culpas. Es como cuando nos bautizamos, todo quedó allí y no podemos vivir el resto de nuestra vida cristiana recordando lo que hicimos antes de ser cristianos, acusándonos con eso, viviendo mal por eso. Bueno, lo mismo acontece cuando nuestro abogado intercede por nosotros y somos limpiados porque nos hemos arrepentido y hemos confesado. Ya la tristeza que nos llevó al arrepentimiento no debe continuar con nosotros, ya hizo su labor. Ahora tenemos que seguir adelante, así que hay que vencer la culpa para vencer ese desánimo. También hablamos acerca de la avaricia y la inconformidad, que gran parte del desánimo que aqueja a la iglesia y que hace tanto daño a la hermandad
tiene que ver con que no estamos o no hemos aprendido a estar contentos con lo que tenemos. Contentos con lo que tenemos. Y decíamos, esa frase, que debemos estar contentos con lo que tenemos, se matiza en aquel pasaje de Filipenses 4, donde el apóstol dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contento con lo que tenemos significa que podemos tener mucho y estamos contentos por ello, pero podemos tener dentro de lo que el mundo entiende como poco y sentirnos contentos por ello. En una situación o en otra no perdemos nuestro gozo, no perdemos nuestra paz, no estamos intranquilos, estamos sumamente agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado. Así que en la vida a veces decimos altos y bajos. Tendremos momentos de gran prosperidad y momentos de gran necesidad. Momentos de una salud fortalecida y momentos en que nuestra salud estará amenazada. Incluso puede haber momentos en la vida en los que dentro de la iglesia del Señor haya paz y momentos en los que haya guerra o conflictos, situaciones. Pero en medio de todo eso yo siempre voy a estar contento con los hermanos que tengo. Voy a estar contento con todas las bendiciones de Dios que tengo, como recordábamos y nuestro hermano nos apoyaba con el himno el otro día. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? En lo material y en lo espiritual, ¿cuántas cosas ya he recibido? ¿Y cuántas cosas aún voy a recibir? Porque Dios es bueno. Entonces debo dejarme de ese pecado de la avaricia, de pensar que nunca tengo suficiente y que no seré feliz hasta que tenga más. No, siempre seré feliz, siempre estaré en gozo. Lucharé, trabajaré, porque no está mal tener más, sobre todo cuando tenemos la conciencia de tener más para poder compartir, tener más para alcanzar a los necesitados, tener más para apoyar a la iglesia en su obra. Pero eso no determina mi felicidad. Eso no decide el contentamiento o la alegría en mi vida. Lo decide que lo que Dios me haya dado, sea cuanto sea, es suficiente y me siento contento por ello. Además, hermanos, vimos en aquel momento, como nuestro penúltimo punto, el desánimo y la decepción con las personas. Cuando las personas dejan de ser lo que pensábamos que eran, si es que lo eran, o cuando descubrimos que no eran lo que pensábamos, o cuando de alguna u otra manera nos dan la espalda, nos abandonan, nos tratan mal después de haber sido amigos, nos tratan indiferentemente después de haberse preocupado en un pasado por nosotros, sentimos que una vez más la humanidad nos ha fallado, nos ha decepcionado. Y muchas veces esto nos lleva entonces a apagarnos, a desanimarnos, a debilitarnos, incluso nos lleva a pensar, ya no voy a ayudar más, ya no voy a aconsejar más, ya no voy a predicar más. ¿Sí? Jeremías llegó a pensarlo. ¿Para qué? Si por más que les hablo y les digo, nadie entiende, o nadie quiere entender, nadie quiere obedecer, nadie quiere el consejo. Mi trabajo no tiene sentido si no hay resultados. Así que, como no he tenido resultados, como la gente no hace lo que Dios dice a través de este servidor, renuncio, no más. O ya no voy a aconsejar más a mi hermano, ya no voy a ayudar más a mi amigo en Cristo, porque no sirve de nada, sigue cometiendo los mismos errores, toma un camino que es contrario al camino correcto, entonces ya no lo haré más. Y nos da entonces, hermanos, un desánimo, un gran desánimo, que nos lleva a dejar de ser efectivos en la obra de Dios. Pero cuando vamos a la palabra y cuando entendemos temas como el que estamos discutiendo aquí estos miércoles, hemos estado ya varias semanas discutiendo sobre esto y sobre este punto ya 2 semanas, como mínimo, comprendemos y decíamos la semana pasada al cerrar que nosotros debemos seguir sirviendo y debemos seguir aconsejando y debemos seguir ayudando y debemos seguir apoyando en todo lo que podamos,
porque nosotros no solamente lo hacemos por las personas, lo hacemos para darle gloria a Dios. Y porque cuando las personas rechazan el consejo desde el púlpito o persona a persona, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al autor del consejo. Si nosotros nos hemos basado en la sabiduría de Dios para aconsejar, para apoyar, para ayudar, no ha sido nuestra palabra, no ha sido nuestra sabiduría, no ha sido nuestro propio consejo, ha sido un consejo de Dios. Por lo tanto, Dios dice: ¿por qué te pones así, Samuel? ¿No te están rechazando a ti? Me han rechazado a mí. Y cuando entendemos que cuesta entender que cuando un hermano se pone rebelde y te contesta y te trata mal porque trataste de ayudarle y de corregirle, y traduce tu preocupación, tu miedo a que se pierda o que desmejore como un delirio de persecución, o que a nosotros, como digo siempre, nos divierte hacerle sentir mal o señalarle, no debemos sentirlo como personal, sino que el mismo pecado, la maldad, hace que el hombre no quiera ver la luz. Juan capítulo 3, y no quiero meterme mucho allí porque habrá sermones sobre esa sección, dice que los hombres no quieren venir a la luz porque ¿qué hace la luz? La luz exhibe, expone que sus obras son malas. Entonces, no nos debemos decepcionar en el sentido de creer que ya nuestro trabajo no vale, que no sirve, que no debemos hacerlo más y que debemos renunciar. Al contrario, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice la palabra. Allí hay una promesa de Dios. Quizá en el momento la persona no está entendiendo, no está aceptando el consejo, no está siguiendo lo que Dios dice, pero allí está la semilla. Nosotros hemos hecho el trabajo y esa semilla va a estar allí también haciendo su labor. Ya a partir de allí, hermanos, no es nuestro trabajo, será el trabajo de Dios en la vida de esa persona. Así que, hermanos, sigamos interesados en que los que se descarrían vuelvan al camino, abandonen el pecado, que no nos cause ya más ansiedad, aunque sí dolor, obviamente, tristeza, por supuesto sí, pero no que la decepción nos lleve a dejar el trabajo de Dios para ya no ayudar más. Finalmente, hermanos, hablemos del desánimo y el egocentrismo. Desánimo y egocentrismo. A ver, ayúdenme a definir egocentrismo. ¿Qué será egocentrismo? ¿Qué entendemos por ese término? Tienen permiso de equivocarse, ¿sí? En las clases tenemos permiso de equivocarnos. Hoy hay cosas que las sé porque primero me equivoqué muchas veces y entonces pregunté, ¿sí? Entonces es una manera de aprender. Nos equivocamos, nos corrigen, tomamos notas y ya la próxima tenemos un aporte, no una duda. ¿Qué es egocentrismo? ¿Qué entendemos por egocentrismo? Una persona que solo piensa en sí misma, todo gira alrededor de ella. Dice que el centro es el ego, y ego es una palabra griega que significa yo. El centro del universo soy yo. Eso es egocentrismo. Una persona que considera que él es lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo quinto más importante, y sacrificará cosas y personas para poder adorar a su Dios, que es Él mismo. Él mismo. Con demasiada frecuencia, el desánimo es el resultado o se agrava por pensar demasiado en nosotros mismos. Un aspecto. Otro más, por tenernos lástima a nosotros mismos. Al hombre moderno se le dice que el egoísmo es una virtud. El estar pensando constantemente en sí mismo, en cómo mejorar su situación, en cómo resolver sus problemas, en cómo satisfacer sus deseos, en cómo lograr sus metas. Ese continuo pensamiento únicamente, mayoritariamente en sí mismo, le dicen que es una virtud.
Y que el altruismo o la ausencia de ese egoísmo o egocentrismo es un defecto. El preocuparse por los demás, el interesarse en los demás, el sacrificarse por los demás, dice, es debilidad. Eso es un vicio del carácter. Deja eso, piensa en ti mismo. Se nos dice que nos amemos a nosotros mismos. Y por supuesto que hay que amarse a uno mismo. Pero usted sabe en qué sentido lo dice el mundo. Ámate a ti. Deja de estar amando a tu pareja que te va a traicionar. Deja de estar amando a tus amigos que te van a traicionar. Deja de estar amando a tus hermanos que te van a decepcionar. Pues mejor ámate a ti mismo. Estímate. Y sobre todo, procura ser siempre el número 1. Los demás después de ti. Los demás por debajo de ti. Nunca primero. No seas servil. No tengas esa mentalidad de esclavo, de perdedor. Tú tienes que ser el primero. Lo mejor tiene que ser para ti. Esa es la forma correcta de vivir y de ser felices. Ahora, ¿por qué los siervos de Jesucristo y los creyentes en la Biblia tragaríamos toda esa tontería? Si hay algo que enseña Cristo y las Sagradas Escrituras, es la virtud de la generosidad. ¿Y la generosidad con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver la generosidad? Normalmente nosotros decimos generoso porque dio mucho, pero no necesariamente es así. ¿Qué es generosidad? ¿Qué involucra la generosidad? ¿Qué abarca la generosidad? Ya definimos una palabra fea. Ahora vamos a definir una palabra bonita. Generosidad. ¿Qué será generosidad? Hermano Juan, termine con la angustia de todos estos estudiantes. Alguien generoso. ¿Usted conoce a alguien generoso? No conoce a nadie generoso. Hermana María, ¿quién será un hermano generoso? Una persona generosa. No de nombre. ¿Qué es generosidad? ¿Será compartir lo que para ti tiene valor? ¿Compartirlo? Me gusta esa definición. Hermana Melvis, ¿qué será una persona generosa? Ese señor es generoso. Mi padre me enseñó a ser generoso. Mi madre es generosa. ¿Qué es generoso? ¿Ok? ¿Recuerdan que les decía el otro día? No sé si aplica en todas las clases, pero aplica en mis clases. Muchas veces la pregunta tiene que ver con lo que tenemos acá enfrente y muchas veces tiene que ver con lo contrario de lo que acabamos de decir. ¿Sí? A veces con lo que acabamos de decir o lo contrario. Si el egocéntrico es una persona que piensa únicamente en sí mismo, pues el generoso es alguien que ve siempre o busca siempre oportunidades de compartir y no va a dar sobras. Por eso me gustó esa definición, no va a dar sobras. En su corazón va a dar incluso más allá de sus fuerzas. Por lo tanto, dentro del estándar humano puede ser que no dio qué cantidad. La viuda, por ejemplo, dio 2, debe decirlo usted, hermana Solís. La viuda dio 2, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba aquella moneda? Blancas. La viuda dio 2 blancas, que sin tener nada que ver con nuestra blanca, nuestra de Veraguas, ¿verdad? Por si el hermano Ernesto después ve la grabación. Eran monedas, hermanos, que representaban de las monedas de menos valor en cuanto al mercado. Pero ¿cómo lo evaluó Jesús? Debido a que era todo lo que ella tenía, dijo Jesús que ella había dado más que los demás. Así es el generoso. Prestemos, atención a la Escritura. Vamos a ver qué dice la verdad. ¿Qué hermano nos lee Mateo capítulo 16, versículo 24, por favor? ¿Qué hermano? Hermano Pablo levantó la mano primero que el hermano Carlos, pero entonces el hermano Carlos leerá Mateo, por favor, Mateo 23, 11 y 12.
El hermano Pablo, Mateo 16, 24. ¿Alguien más con Lucas 9, 23 al 25? Hermana Ashley. Y alguien más con Lucas 18, 14. Wow. Me han provocado lo mismo que el hermano Didier. Cuando el hermano Didier me responde algo que no es, pero sí es. Y no le puedo decir que no es, pero no es. Ahora, dentro de esa misma familia, Abel y Mayriel han levantado la mano, pero los dos son uno. ¿Cómo le doy a cuál? A ver, vamos a darle al hermano Abel la lectura de Lucas 18, 14. Y la hermana Mayriel, Filipenses 2, 3. Resolvimos el tema. Filipenses 2, 3. Primero Lucas 18, 14. Bien, comencemos por favor, Mateo 16, 24, hermano Pablo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Note, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Dónde está allí la clave para que una persona no sea egocéntrica? En la frase, niéguese a sí mismo. Dígase no. Dígase no. Puedo descansar, pero esta necesidad de los demás exige que yo siga trabajando. Por lo tanto, y entiéndase que no estoy diciendo que nos vayamos hasta un agotamiento de hospital, ya, ¿verdad? Que nos tengan que llevar al hospital. Pero a veces estoy demasiado cansado, tengo un poco de pereza, pero dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Por lo tanto, si hay una necesidad, si hay un trabajo que puede beneficiar a otros, me voy a negar a veces el descanso, seguiré trabajando, seguiré esforzándome, en eso doy tiempo y doy energía, me digo no. En otra ocasión podré estar, hermanos, con cierta abundancia, y qué bueno es tener abundancia y tener solvencia, pero otra vez cuando surge una necesidad en otro, digo, podría comprarme esto y comprarme aquello, pero me digo no, porque también con esto puedo resolver la situación de alguien que no tiene nada. En todo sentido, esta frase, niéguese a sí mismo, nos ayuda a vivir vidas cristianas, no solo venciendo la tentación, por ejemplo, no solamente venciendo ese temor que a veces nos impide seguir adelante en el camino, sino que incluso es una frase que aplica muy bien al tema de la generosidad. Porque Dios ama, dice 2 Corintios 9, Dios ama al dador alegre. Como me gusta que digo el capítulo y ya ustedes saben cuál es el versículo. Dios ama al dador alegre, pero antes de llamarle alegre dijo que no dé ¿cómo? Ni con tristeza ni por necesidad. ¿Vio? No dé con tristeza, y dice la Biblia de las Américas, ni por obligación. No de esa manera. Lo harás de esa manera, con tristeza y como obligado, si eres egocéntrico. Porque estás pensando, eso que estoy poniendo allá, podría usarlo para mí, para mi beneficio. Judas ve que se derrama aquel perfume tan caro y dice, eso se hubiera dado a los pobres, pero Juan aclara, como era ladrón, estaba pensando en que eso fuera la bolsa, porque si caía en la bolsa, lo sustraía para él. Entonces, definitivamente que alguien que es generoso se ha negado a sí mismo. Hermano Carlos, por favor, Mateo 23, 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Dónde está la clave aquí para vencer el egocentrismo? ¿Y cómo nos humillamos? Según el texto. ¿Cómo nos humillamos? Vamos entonces a la primera parte del texto. ¿Cómo nos humillamos? Siendo siervos, sirviendo. Esa es la manera de no subirnos a nuestro propio altar. Pon a los demás en el altar y sírvelos. De esa manera, el mundo dice, te humillas
Dios dice, te humillas, pero Dios además agrega, si así haces, si eres siervo y te humillas ayudando a los demás, como si fuera tu Señor, ¿qué va a pasar? Entonces, de parte de Dios serás enaltecido. Amén. Entonces, para vencer el egocentrismo, nos hacemos siervos. Bien, Lucas 9, 23 al 25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Bien, voy a explicarle a la hermana por qué tuvo esos lapsus allí. Lo que pasa es que hay otro pasaje paralelo que lo dice con otras palabras. Este es diferente. Por eso sucedió allí. Hay otro que sí dice, ¿de qué aprovechará? Pero en Lucas dice, el texto paralelo, ¿qué aprovecha si gana todo el mundo y se destruye o se pierde? Y luego mira la frase ahí, ¿a quién? A sí mismo. Pero ¿cómo se perdió o se destruyó a sí mismo? Vamos arriba. ¿Cómo hizo eso? Tratando de salvar ¿qué? Su vida. ¿Nota? Egocentrismo. En el momento que la situación se puso de vida o muerte, ¿en quién pensó esa persona? Pensó en sí misma y únicamente en sí misma. Esa persona a la que Dios le dice, note, el que se salva a sí, o el que intenta salvarse a sí mismo, ¿qué va a pasar? Se perderá. Pero el que está dispuesto, mire el máximo acto de generosidad. La mayor entrega que puede haber es dar nuestra propia vida. Cuando estemos dispuestos a dar incluso nuestra propia vida, aunque perdamos desde el aspecto físico o terrenal, en Cristo la recuperamos, porque tendremos vida eterna. Pero esto solo lo entiende el que no es egocéntrico. Ahora sí, hermano Abel, Lucas 18, 14, por favor. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que vosotros, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, nuevamente aquí tenemos un contexto donde específicamente se nos dice que un fariseo no pensaba que tenía pecados, o por lo menos no los quería mencionar, solo mencionar lo bueno que él era, lo justo que era y lo injusto que era el que estaba al lado de él, y que incluso él era aún más bueno si se le comparaba con ese que oraba allí al otro lado. Pero el texto termina diciendo otra vez, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. En este caso, obviamente, dentro del contexto, el publicano se humilla delante de Dios. Pero es que el egocéntrico precisamente comienza a pecar en su privacidad y ante Dios. Porque antes de empezar a tratar a los demás como menos que a nosotros, antes de menospreciar al resto, primero hemos llenado nuestra cabeza de esas ideas que nos hacen creer que somos el centro del universo. Y en esa privacidad ya nos estamos enalteciendo delante del Todopoderoso, que una y otra vez nos recuerda que sin Él, en realidad, no somos nada y que estamos aquí por pura misericordia. Por pura misericordia. Hay que humillarse delante de Dios para curar el egocentrismo. Y finalmente, Filipenses 2:3, por favor, hermana Mayriel. Luego de haber leído, hermanos, Mateo 16, 24, Mateo 23, 11 y 12, Lucas 9, 23 al 25, Lucas 18, 14 y Filipenses 2, 3, ¿cómo se puede
¿cómo se pueden armonizar estos pasajes con el pensamiento moderno de que el hombre es la medida de todas las cosas? De que el hombre es, para sí mismo, debe ser lo más importante, debe ser el que se ame a sí mismo, pero amarse, recuerden, en el sentido de velar por él y cuidar por él, y los demás, sálvese quien pueda. Hermanos, el hombre más miserable en el mundo, el hombre más miserable en el mundo es aquel que se comporta como el más egoísta. ¿Sí? Y voy a ir específicamente, antes de que el tiempo venza, a señalar un ejemplo específico. Las personas infelices, las personas desorientadas, desalentadas o deprimidas, deberían, en lugar de ir voy a decirlo nuevamente. La última cosa que deberían hacer las personas deprimidas, desalentadas, las personas infelices, es ir a sentarse o recostarse en la oficina de alguien a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. ¿De quién? De sí mismas. Lo que necesitan es lo contrario. Lo que necesitan es curar el egocentrismo. Entonces necesitan olvidarse de sí mismas. Necesitan dejar de pensar tanto en sí mismas. Deberían, hermanos, dejar de ver qué pueden hacer siempre, única y primordialmente, por sí mismas. Enfocarse en uno mismo, vivir para uno mismo, procurar agradarse a uno mismo, es, y escuche bien, la senda garantizada que lleva a una persona a la miseria. Casi a todas las personas les encanta hablar de sí mismas. ¿Sí? Dicen que la palabra más dulce que uno puede escuchar es el nombre de uno. Quizás no en todos los casos, pero dicen que en la mayoría de los casos. Les encanta, hermanos, también a las personas creer que sus problemas son el resultado de no haberse amado lo suficiente. Y la psicología moderna, no siempre, pero la psicología moderna ha contribuido en gran parte a eso, diciéndole al hombre: mira, lo que te hace falta es un nuevo corte de cabello, lo que te hace falta es comprarte esa ropa de marca que siempre quisiste, lo que te hace falta es consentirte con aquel viaje que ni siquiera has soñado, lo que te hace falta es darte tu lugar y empezar a olvidarte de los demás y enfocarte en ti mismo. Cuando hagas eso, serás verdaderamente feliz. Verás que tendrás una nueva imagen de ti mismo, de ti misma, y eso va a curar todo lo demás. El problema es que estas personas no recuerdan, o estas personas han olvidado, si es que están dentro de la iglesia, que lo que verdaderamente nos puede llenar y hacer felices y llevarnos por la senda del gozo es estar bien con Dios. Sí, estoy bien con Dios, como dice ese precioso himno. Pero lamentablemente las personas van a pintarse el cabello, cortarse el cabello, peinarse diferente, vestirse diferente y mejor, y consentirse de todas las maneras posibles, yo, en lugar de hacer lo que deberían hacer. Dejarle el trono a Dios y decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque recuerde que aprendimos en Lucas: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Así que le voy a dar un consejo. La próxima vez que se sienta deprimido o desanimado, puede llamarnos, puede escribirnos, estamos para servirles.
las 24 horas. Nosotros no tenemos horario. Pero le voy a dar un consejo mejor. Cuando se sienta deprimido y se sienta desanimado, vaya a ver a alguien que necesite una visita. Vaya y corte el césped de alguien que no puede salir a hacer esa labor, probablemente. Vaya y repare algo en la casa de alguien. O vaya e instale algo que usted sepa que esa persona necesita. No necesariamente tiene que comprarlo. Solo pregunte si lo tienen, pero no tienen a alguien que lo haga. Hágalo. Vaya a la casa de alguien, lleve provisiones. Esto sí, lleve las provisiones. Y cocine para ellos. Cocine para la familia. Vaya a casa de alguien y limpie esa casa. Servir a otros es la senda hacia la felicidad. Y el egoísmo es la senda hacia la miseria. No permita que nadie lo persuada de lo contrario. Esa es la clave, la gran clave para vencer el egocentrismo. No dejarlo en teoría, no dejarlo simplemente aquí en una clase que luego se quedó en las redes sociales y hasta las redes sociales ya no las quieren guardar. Mejor en el corazón y mejor llevarla a la práctica. Esta semana, esta misma semana, porque el próximo miércoles, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, le podría preguntar, ¿lo hizo? ¿Qué tal se sintió? ¿Qué se sintió en el momento? Dejar de hacer lo mismo de siempre. Yo estoy desanimado, así que voy a esperar que alguien me llame y me visite. Y si no lo hacen, ¡ay si no lo hacen! Porque derramaré todo el furor de mis querellas. Y lo primero que haré el domingo que vaya allá será decir, aquí no hay amor, nadie me visitó, nadie me llamó y nadie se preocupó por mí. Pero habían 60 personas más con problemas, algunos recibiendo las peores noticias. Pero yo llegué a quejarme de que nadie se interesó en mí. Pero con qué gozo llegaré el domingo, si sé que en la semana me dediqué a servir y que el domingo mis hermanos están más contentos, están mejor porque yo pude hacer algo por ellos, mis vecinos, mi prójimo en general. Las palabras más útiles que he descubierto para vencer el desánimo y desarrollar optimismo se encuentran en 2 de Corintios 4, 16 al 18. 2 de Corintios 4, 16 al 18, que dice: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo acababa de describir lo que él y sus compañeros habían sufrido por causa del Evangelio. Pero también dijo que ellos no desmayaron, no renunciaron, no se rindieron. Aun cuando el cuerpo sufre y recibe el daño de las cosas que tenemos que experimentar, el hombre interior, el hombre espiritual, se renueva día de día en día. ¿Cuál era el secreto de Pablo? Su secreto en parte era la actitud, la cual refleja la realidad que nosotros frecuentemente ignoramos. Él es consciente y considera sus aflicciones como algo leve, como algo liviano. Sí, las aflicciones que describe en el capítulo 11, 23 al 32. Pero son livianas, son ligeras en comparación con el eterno peso de gloria que le espera. Es como si el apóstol estuviera imaginando una balanza espiritual y que en esa balanza se estuviera colocando las cosas que Dios le había dado, las cosas que todavía tienen promesa para él y las cosas que hay que sufrir y experimentar en esta vida. Y hermanos, se dio cuenta de que pesa muchísimo más lo que Dios nos ha dado y todo lo mucho que aún está por darnos, que ni siquiera lo podemos imaginar ni describir. Es así, hermanos.
Él es capaz de mantener esta maravillosa y poderosa actitud. Esté en la cárcel, esté en juicio, esté en la calle, esté predicando, esté en escasez o esté en abundancia. Esto lo logra, hermanos, porque Él está contemplando lo que no se puede ver. Y cerramos con esto, hermanos. Pablo se fijaba en lo que no se puede ver. Y eso suena paradójico, contradictorio. Como miraba lo que no se puede ver. Cuando nosotros miramos lo que sí se puede ver, y justo miramos un mundo caído, un mundo bajo maldición, un mundo lleno de guerras, lleno de egoísmo, lleno de maldad, definitivamente, hermanos, que si nos ponemos a ver a nuestro alrededor las cosas terrenales, vamos a perder el verdadero enfoque y no vamos a desarrollar nunca la correcta actitud. El apóstol Pablo miraba lo que no se ve. Este mundo en realidad no es ni real. Mire que los científicos incluso han llegado a enseñarnos que la materia, incluso la más sólida que nosotros consideremos, se compone bastante de vacío. El mundo auténtico y verdadero es el mundo que nos espera a todos aquellos que, siguiendo el consejo de Dios, venzamos el desánimo y desarrollemos el optimismo como la Biblia lo enseña. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo.